Buenas tardes de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a un arquitecto. Y como es la línea del programa, no es un arquitecto típico, es un arquitecto básicamente independiente. Un arquitecto que no quiere agradar a los poderes dominantes y que se ha involucrado durante estos años por lo que creía, él pensaba que era lo mejor para Cádiz, en contra a veces de lo políticamente correcto y de las directrices dominantes de la ciudad. Él, por ejemplo, quiero señalar un ejemplo que yo creo que va a recordar a muchas personas, la defensa y protección de la aduana nueva de Cádiz. Independientemente de estas posiciones, él tiene una obra tras de sí que lo acredita como un gran profesional. Sería extensísimo hablar ahora aquí y aburrido, hablar de su amplísimo currículum, pero por recordar algo que todos conocemos, pues basta reseñar cuando trabaja en cultura, pues la conservación del balneario de La Palma, la finalización del Teatro Romano, apoyos, por ejemplo, a proyectos como la restauración de las torres miradores de Cádiz, etc. Para la universidad, un lugar donde trabaja actualmente, aunque él viene aquí como arquitecto, como persona, pero para la universidad, como arquitecto y director del área de infraestructura, pues ha realizado una amplia producción de proyectos, como por ejemplo la restauración del Arco de la Rosa en las murallas medievales, la rehabilitación del edificio del Rectorado, la antigua Galería Preciado, que recordarán ustedes, la restauración y rehabilitación de los cuarteles de artillería para la Facultad de Filosofía y Letras, el edificio anexo de Valcárcel para Facultad de Ciencias del Trabajo, y los nuevos edificios del campus de Puerto Real, etcétera, etcétera. Estamos hablando de José María Esteban. José María, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por venir. El gusto es mío y gracias por haberme invitado, gracias a Calle Libertad, gracias a ti y gracias a Andaluz por tenerme aquí. Bueno, pues si te parece vamos a empezar un poco con un perfil biográfico tuyo, más que nada profesional, pero también un poco personal, porque tú naces en Chiclana y te vas a Sevilla con 7 años. Cuéntanos qué pasa en ese transcurso. Bueno, yo soy chiclanero, además creo que quien me conoce sabe que no oculto en absoluto mi nacimiento de una ciudad de las más bonitas que cierra la bahía, y de la bahía como es Chiclana, la frontera. En 1953, hace un cuarto de minuto, cumplía 60 ya, como sabéis. Entonces, yo nazco en Chiclana, una familia, mi madre muy apegada a los temas bodegueros, mi padre de Valladolid, pero técnico de correo, y a mi padre lo destinan para mejorar su actividad económica, fundamentalmente lo destinan a Sevilla. En Sevilla había más horizonte y todas las familias se trasladan a Sevilla. De hecho, ya somos 4 varones y 2 hembras, ya mis padres, por desgracia, fallecieron ambos, pues nos destinaron a Sevilla porque realmente allí había posibilidades de hacer las carreras. Mis hermanos estudiaron muchísimo, bueno, hay un hermano que me hizo 3 carreras, Juan, Fernando hizo Teleco en Madrid, fue de los pioneros en el Paseo de La Habana, y lógicamente como la costumbre ancestral de los pueblos, estudian los varones y a las mujeres, sí, me parece que se les dejan dejar, y mis hermanas han estudiado su carrera a posteriori casi ya casadas, ¿no? Casadas. Pero vamos, nos vamos casi un año antes de la inundación de Chiclana, sí, la famosa... y bueno, en Sevilla pasamos 26 años, que forma parte de lo mejor de tu vida, porque es el desarrollo desde los 7 hasta los 30 y tantos, que lógicamente es casi donde se hace uno, ¿no? O sea, desde los 7 hasta los 30 y tantos. Quiere decir que estudias el bachillerato entero allí en Sevilla. ¿En qué colegio Yo estudio el bachillerato, intento entrar en ingreso, porque ya llego ya con 7 años, en ingreso, o preparatoria de ingreso, como se llamaba. Entonces era un ingreso para acceder al bachillerato, un examen. En los maristas que estaban en la calle Jesús del Gran Poder, pero me cogía lejos porque yo vivía en la calle Trastamara, al lado del puente de Triana. Sí. Y entonces yo hago un curso puente con el ingreso en una academia que era de Don Reyes, en la calle, al lado de San Buenaventura, que me recuerda muchísimo al padre Patero, hermano de la señora de Patero, que era la dueña de la Casa del Almirante, aquí de Cádiz, hermana de ella, ¿no? Y luego a los 2 añitos pues yo me voy ya a los colegios de los maristas en San Pablo, que ya allí se estudiaba el bachillerato en San Pablo, y allí estoy pues nada, hasta que empiezo la carrera. Empiezas la carrera de arquitectura, te vas a Reina Mercedes, ¿estuviste desde el principio allí en Reina Mercedes? Toda la carrera la facultad de... Yo te comentaba antes que yo iba a la fiesta de Hornacina por entonces, no sé si coincidiríamos en alguna, yo recuerdo una que va a Miguel Río, no sé si en el año 69, sí, al principio de los 70. Fiesta más potente. Allí haces la arquitectura entera, ¿no? Entera, o sea, yo entro en el año 69-70, lo termino en el 76, y lógicamente la Hornacina era la fiesta clave en Sevilla, universitaria.
siempre era una fiesta para celebrar el paso del Ecuador de los estudios de arquitectura, ¿no? Yo hice la mía en el año 74 y fuimos a Londres de viaje, fíjate, los Londres esa. Pero yo me acuerdo de haberme metido en todas las fiestas de hornacina, donde el esquema era dibujar, y había un concurso en la escuela para dibujar el cartel, que siempre era un búho que se pudiera componer vertical y horizontalmente, tapando fachadas. Y me acuerdo yo que incluso más de una vez yo intenté ganar el concurso del búho de la hornacina. Pero bueno, esos son años fantásticos, los 70, y además unos años, si quieres que te diga, bastante importante, porque fue el cambio de la transición, ¿eh? Hubo años, el año 73, fue un año donde, si te digo que yo tuve un curso de un mes, como mucho, no acordaremos el tiempo de la transición franquista, la muerte de Franco en el 75, y todo eso está en nuestro... ¿Tú te acuerdas, José María, cuando Serrat va al Teatro San Fernando, fue en la calle La Araña, me parece, o en la calle... El Teatro San Fernando estaba en la calle Tetuán, bueno, en la calle Rioja, al principio, la calle Rioja, ¿no? Luego, aquí hay muchos teatros que han desaparecido ya en Sevilla, lógicamente, ¿no? Pero lógicamente, pues sí, yo creo que en los primeros tiempos donde Sevilla, nace contestataria y ahí... Y yo me acuerdo que los primeros en levantarse por cualquier movida, por supuesto, era en la central la gente de filosofía. Inmediatamente era medicina, que estaba en el campus de la zona de la Macarena, y luego inmediatamente los terceros éramos los de arquitectura. Los de arquitectura, es verdad. Además recuerdo compañeros que trabajan ahora mismo y que están por aquí, como Momo Andreu, como mucha gente. Era la época donde las asambleas eran continuas, y bueno, en tiempo de rebelión y de luchar por una causa que creo que no deberemos olvidar mucho, que es tener la posibilidad de hablar en libertad y de tener una democracia que debemos respetar. Yo recuerdo también en Sevilla mucho la música, el grupo Smash y todo el rock, Triana, Smash, la zona donde, Kiko Veneno y todos los tiempos, principios, donde en Triana, aparte de los porros, se escuchaba buen cante. Buen cante. Bueno, José María, finalmente te vienes a Cádiz, terminas la carrera. Creo que hay un periodo viviendo en Sevilla, ¿no? Porque trabajas personalmente o privadamente. La verdad es que yo termino en el año 77 el título y monto un estudio con dos compañeros de carrera, primero en la calle San Jacinto y luego en la calle Turia. Y yo ejerzo mi labor privada como privado durante 10 años, desde el 76-77 hasta el 86. Yo en el 85 salen unas plazas de arquitectos en la Consejería de Cultura. Hay que darse cuenta que eran los principios de los años de las competencias autonómicas, donde la Consejería de Cultura, que nace con Rafael Román como primer consejero en el año 83, necesita dotar a las delegaciones provinciales de técnicos suficientes. Y entonces saca concursos de arquitectos, arqueólogos, eso porque los necesita. Porque antiguamente todas las corporaciones, las colegiadas, como eran las comisiones de patrimonio y eso, estaban llevados por diletantes, como eran militares, con todo mi respeto, hicieron una labor, la que pudieron, con los conocimientos que tuvieron, militares, curas, yo creo que había hasta boticarios en este tiempo de Franco, en las comisiones de decisiones de arquitectura. Y en el tema de cultura, pues sacaron unas plazas que yo me presenté y saqué de las primeras plazas, y lógicamente me destinaron primero a Huelva. Yo en Huelva estuve 3 meses, pero luego sacaron la de Cádiz, y el compañero que sacó la de Cádiz la permitió conmigo porque él era de Huelva y yo... Porque tú tenías familia. Claro, yo estaba casado ya con mi mujer, con Monse, bien casado con mi mujer, con 2 hijas preciosas que tengo, que es lo mejor que puede tener uno, aparte de su mellizo, porque yo tengo un gemelo también. Y la verdad es que en un momento dado me venía mejor porque yo veraneo en Conil, conozco a la gente de Chiclana, conozco a gente de Cádiz, y me venía mejor. Y vinimos. Y ya te viniste para acá y ya has estado todo el tiempo... Me destinaron diciendo que había que hacer una labor, en principio de 1 año, porque luego me devolverían a Sevilla, ¿no? Bueno, pues ya llevo desde el 85 hasta ahora mismo, son casi 29, 30 años. Y después, finalmente, accedes a la plaza que hemos mencionado antes de la universidad, ¿no? Eso también... Sí, y ahí es donde tú continúas, como laboral, luego sacan unas oposiciones en Diputación, yo me presento, éramos unos cuantos para 4 plazas, al final se cubren únicamente 3, saco también la primera plaza en Diputación, y estoy en Diputación durante 4 meses, y el delegado, que yo lo recuerdo con muchísima cariño y muchísima satisfacción, que era Sebastián Saucedo, me requiere de nuevo en comisión de servicio para seguir prestando, ya como coordinador, ya no como arquitecto de la Delegación de Cultura, sino como el coordinador de toda la delegación. De toda la delegación. Luego, eso estoy yo hasta el año 97, donde entiendo ya que mis labores en la Junta de Andalucía y en Cultura estaban un poco agotadas, porque la verdad es que también es importante para un profesional buscar horizontes, ¿no? Y creía importante, me demandó la propia universidad que presentara una plaza que había aquí con otra gente que se presentaron, y me dieron la plaza de director del área, el primer director de área de la universidad, una empresa magnífica, de las mejores empresas que podemos tener en la provincia y a la que yo quiero mucho, y yo creo que he dejado lo mejor de mi vida, incluso la profesión privada, porque el año de entrar en la universidad, evidente, en la Consejería de Cultura, en la universidad, yo dejé de cualquier tipo de actividad. Te dedicaste plenamente a ello.
Y ahí has tenido, es donde has realizado un montón de todo lo que Bueno, hemos leído todo antes. lo que me han pedido mis rectores correspondientes y el trabajo demandado, y la verdad es que necesitaban, frente a inversiones de planes plurianuales, necesitaban un director que llevaba un área importante, donde se manejaba mucho dinero, se manejaba muchísimo dinero, y donde necesitábamos hacer una infraestructura que yo lo recordaba esta mañana en reuniones de trabajo, ¿no? La universidad, cuando yo llego, tiene 100 y pico mil metros cuadrados de edificios y ahora tiene 350. Hemos triplicado en 16 años todo el parque inmobiliario de la universidad, y creo que suficientemente. Siempre todo se puede hacer mejor. Sí, todo se puede hacer mejor. Pero bueno, en esta vida creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo bueno y razonable es casi lo mejor. José María, no te he preguntado antes qué recuerdos tienes de tu paso por los maristas en Sevilla. Muchos. ¿Tienes buenos recuerdos? Muchos. Y desde mi labor estudiantil, lógicamente, la labor de scout. Desde que yo entro en lo de eso, estoy scout. Siempre me he vinculado a asociaciones, siempre scout. Y luego creo en Sevilla la Cruz Roja de la Juventud, que se crea también en el año 65-66. Bueno, labores todo día de deporte, porque realmente los colegios maristas, lo mismo que los marianistas de Cádiz, que aquí se han educado mis hijas, y Monse, mi mujer, se educó en el Pilar Ángeles de marianista. Siempre he estado, yo soy católico y soy cristiano, lógicamente, y practicante, y lógicamente me ufaron serlo. Hay días que me levanto más cristiano que católico, pero eso nos pasa a todos, incluso hasta el propio Benedicto, que no se sentía católico, según dice, ¿no? Y la verdad es que en un momento dado yo tengo los mejores recuerdos en ese colegio marista, donde tú te crías desde los 10 hasta los 17 años, tus mejores amigos. Es que es algo más que un colegio, ¿no? Aquí en claro, y además pasa, ¿no? Son curas, yo tengo muchos curas vascos, ¿no? Los curas hemos llamado a los hermanos, ¿no? Son hermanos, ¿no? Pero realmente son vascos, libre, ¿no? Se preocupan mucho del deporte, se preocupa siempre esa cuestión de los émulos, ¿no? Una pareja que tiene que estudiar más que tú tienes que superarte, siempre primando la excelencia en el sentido de exigiendo siempre. Yo en ese colegio me acuerdo perfectamente, y todos los recuerdos son muy gratos. Y he tenido castigo, como todo el mundo, y lógicamente, no mucho, pero he tenido mis cates, como todo el mundo, porque yo creo que el ser humano... Y de arquitectura, ya hemos hablado antes que fue un tiempo de transición. ¿Estuviste vinculado a algún grupo político o simplemente participabas independiente en toda esa movida? Yo lo he dicho, yo siempre digo que no todo el mundo puede correr delante de los grises. Había gente que corríamos detrás de los grises, ¿no? Porque realmente no es necesario estar corriendo siempre delante de los grises. Yo estaba en todas las asambleas, yo comulgaba con una vocación de progreso y de libertad. Yo no he sido el líder primero ni de Guardia Roja, ni he sido de Izquierda Unida, ni he sido comunista, ni he sido de ningún lado, porque entre todo en mi casa, mi padre era de correo, y la evolución, diríamos, del pensamiento político en mi casa siempre se ha salvaguardado, porque trabajar en un órgano, diríamos, del Estado, como era correo, pues lógicamente eso se vigilaba mucho. Evidentemente, en mi familia hemos apostado por mejorar el gobierno reinante en un momento dado. Yo puedo tener una tendencia más progresista, que no se sabe ya si hay que llamar de izquierda o derecha, porque esos principios también se han ido disolviendo en lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Ha valido de todo, y yo creo que el valer de todo nos trae estos lodos de aquellas tormentas. Y de alguna manera pues he tenido hermanos que se han vinculado con el gobierno andaluz, siendo directores generales, y yo en la carrera nunca me vinculé a un tema político, pero estaba en la defensa de la democracia y en las asambleas el primero y el último. Participaba de todo el movimiento. Yo tenía mis banderas, y lógicamente, pero no era un líder era Momo Andreu, y era mucha gente, Pino López Gay, y mucha gente que estuvieron allí en la escuela, y que nos reuníamos mucho. Pero evidentemente tan luchador como los demás, pero sin tomar partido. Sí. Bueno, José María, yo creo que sería imperdonable que nos analizáramos un poco la situación del patrimonio de Cádiz, de que tú estás al día, me consta absolutamente de esa situación. Y yo quería empezando a hablar de las famosas antorchas de la libertad. ¿Cómo se gesta ese proyecto? Cuenta cómo se aprueba y sobre todo, ¿qué te parece el resultado, ¿no?, de esas antorchas? Dinos qué son esas antorchas y dónde están. Yo creo que, de todo el público que nos está viendo conoce a José María Esteban, ¿no? Y la gente de Cádiz ya conoce a José María Esteban, cómo es, dónde está. Yo tengo una enorme debilidad, y las debilidades es lo que nos hace feliz, ¿no? A mí me hace feliz mucho el patrimonio. Yo creo que la vocación mía de funcionario público fue clara, aunque yo tuve un ejercicio privado de la profesión que no se me puede negar, de 10 años, donde yo he hecho vivienda, he hecho urbanismo, he hecho restauraciones de todo. Yo creo que mi vocación feliz ha sido decidirme a ir a la Consejería de Cultura. Y por tanto, a una Consejería de Cultura que incluso pensó en darme un cargo importante, pero lógicamente yo no he tenido carné político, ni quiero tenerlo, ni lo voy a tener. Ya a mi edad no hace falta, ni lo voy a tener.
Tengo el carnet de identidad que mi padre dijo que me lo llevara siempre, Siempre. cuando Carrero Blanco voló, ¿no? Sí. Porque había que tener carnet a partir de entonces en el bolsillo siempre, ¿no? Pero es verdad que en un momento dado, comulgando con ideas de izquierda o con algunas de derecha, que también las tiene buenas, ¿no? Y que todo el mundo intenta etiquetarse con Sí. algo y etiquetarte, a mí lo que me hace feliz es el tema del patrimonio y, lógicamente, la función pública. ¿Qué quiere decir? Que en la Universidad de Cádiz, que yo desempeño el trabajo lo mejor que puedo y mis compañeros me conocen y mis rectores anteriores me conocen, yo siempre he tenido la debilidad también de proyectar esa carencia que yo tengo con el tema del patrimonio. Yo he sido feliz restaurando los cuarteles, restaurando edificios históricos, por supuesto haciendo obra nueva de arquitecto, porque soy un arquitecto del siglo XX y XXI, XX y XXI, y por tanto yo como arquitecto no hay una cualidad especial para hacer de una manera o de otra. Y lógicamente a mí se me pide que colabore en la universidad en temas de algunos másteres que hablan de arquitectura y patrimonial, y lógicamente se me llama a muchas conferencias, se me llama a muchos sitios. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio de Cádiz me gusta porque es la ciudad que adoro y que estoy aquí viviendo, además mis hijas son gaditanas, yo soy gaditano provincialmente hablando, y de alguna manera a mí me duele mucho lo que pasa en el patrimonio en esta ciudad. Porque me ha dolido durante la etapa de cultura en lo que ha pasado en toda la provincia. En toda la provincia, todos los proyectos de patrimonio que hubo en los cascos históricos pasaron todos por una comisión de patrimonio en la que yo era un técnico más, o un coordinador, o un presidente en funciones cuando el delegado me delegaba ese tema, y por lo tanto a mí me preocupa eso centrando la personalidad mejor profesional del arquitecto, que no es arquitecto patrimonialista, ni de nueva planta, ni de diseño. El arquitecto es una profesión íntegra, preciosa, que muchos compañeros se han encargado de destrozarla. Muchos compañeros. Yo no sé por qué, habría que preguntarse por qué esta profesión ahora está en paro, completamente. Cuando no hay un duro, se está en paro en una profesión de las más bonitas y de las más privilegiadas en cuanto a creatividad y en cuanto a tener satisfacciones, ¿no? Bueno, a la pregunta que tú me hacías. Sí. El bicentenario que nos ha legado como monumento, como aquel primer centenario nos legó esa magnífica de la Plaza de España. Historia, como es el monumento de la Plaza. Hombre, no se puede comparar la crisis, los elementos. La Antorcha de la Libertad ha costado, calculo que al pueblo español, porque hay que entender que eso lo ha pagado, bueno, si no la sociedad estatal, habrá pagado parte del ayuntamiento, bueno, nos pagan los impuestos, al final de todo. Nos gustaría saber quién lo ha pagado, 600 y pico mil euros, ¿no? Es lo que tengo yo de datos. ¿Los dos monumentos? Los dos monumentos, el Queco y la Queca, porque ya todo el mundo sabe qué es esto y qué es lo otro. Queco y Queca es esto, ¿no? Entonces, como herencia para las generaciones venideras en un patrimonio histórico-artístico como es Cádiz, esos dos elementos arquitectónicos, porque lo ha ganado un arquitecto, el concurso, que están como diciendo con los textos importantes de expresiones de libertad, de justicia y historia, a mí me parece que no es un legado elegante para esta ciudad. Aparte de parecerme un gasto superfluo con la que está cayendo. Recordemos dónde están ubicados. Bueno, pues uno está en la Plaza de la Hispanidad, detrás del edificio que tiene la Junta de Andalucía y el COME, ¿no? El antiguo COME, y el otro está en la Plaza de Sevilla. Ha faltado tiempo para liberar la Plaza de Sevilla, que todo el mundo hablaba de Moré, quitarlo y todo eso, para ocuparlo con un elemento de este tipo que, bajo mi punto de vista, no tiene la categoría que esta ciudad se merece para hacerlo. ¿Y contamina? ¿Te parece que contamina el espacio? Yo creo que una de las cosas que mejores hemos ido haciendo en el patrimonio era ir descontaminando de cables, de anuncios y esas historias. Esto es un anuncio más en Cádiz, un anuncio más. Y como tal me parece que no era la forma. Posiblemente sus ubicaciones deberían haber ido más lejos, más en las puntas del puerto a lo mejor, en los dos extremos. Esos dos elementos que no perturban podrían hasta haber valido, pero dentro del casco de la historia de la ciudad me parece un atentado visual. Contaminante, porque además en la Plaza de la Hispanidad ni el autobús puede dar la vuelta. Ahora van a quitar los aparcamientos, porque claro, se ha metido ahí a calzador. Y luego en la Plaza de Sevilla, hombre, usted me está intentando quitar la aduana para liberar el espacio y me pone elementos contaminantes. Eso es muy contradictorio. Y luego, digamos la verdad, esto es un concurso que queda desierto en la primera instancia. Y que eso además, te iba a preguntar, ¿quién convoca ese concurso? ¿El ayuntamiento? Ese concurso lo convoca el ayuntamiento. Y hay un jurado, me imagino. Y hay un jurado formado por técnicos del Colegio de Arquitectos, técnicos del propio ayuntamiento y técnicos de la Academia de Bellas Artes. Se le pide que también vaya de jurado, ¿no? Y los técnicos componentes que forman ese jurado, que aparecen y se saben sus nombres, deciden en la segunda convocatoria, porque la primera quedó, diríamos, sin adjudicación, que este era el mejor elemento para la ciudad, la conmemoración del Bicentenario y de la Constitución. ¿Se presentaron más proyectos, me imagino, no? Yo no te puedo decir con seguridad, pero por supuesto había 7, 8 propuestas, además
en la red, en internet, se puede ver perfectamente cuáles eran las propuestas que se presentaron al ayuntamiento, y esta se vio la más idónea. La más idónea, bajo nuestro punto de vista, yo, en mi opinión personal, Rafael, creo que ni son adecuadas al entorno, ni están en el emplazamiento urbanístico que hay que plantearlo, y se podrían haber planteado unas ideas más elegantes, aunque lo que era el concurso que expresaba la idea de libertad, la conmemoración de la Constitución de Cádiz, las bases estaban bien planteadas. Porque quizás en el arco del recibidor de la casa, recibidor de la casa, era donde había que hacer enfatismo, o sea, había enfatizar el elemento de bienvenida, de acoger a la gente que viene, y se estaría en el puerto nuestro, que es el origen y el corazón de esta ciudad. José María, vamos a hablar ahora de la catedral. Antes nos van a permitir ustedes un descansito para los anuncios y enseguida volvemos, hablamos con José María Esteban de la Catedral de Cádiz. De nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad y estábamos dándole un repasito al patrimonio de Cádiz, con quién mejor que con nuestro arquitecto, nuestro invitado, José María Esteban. José María, habíamos prometido hablar de la catedral no se acaba de terminar. Cuéntanos un poco la historia de por dónde empieza y qué ha pasado al final con la catedral. Bueno, yo creo que no es cuestión de retomar pequeñas heridas de la ciudad, pero como quedan latentes y quedan sin solucionar, hay que retomarlas. Y además, en las asociaciones a las que yo pertenezco, como el Ateneo, con mi amigo José Ramón Pérez Díaz Lersi y más gente preocupada por lo que pasa en esta ciudad, no es presentable que el mejor monumento religioso de esta ciudad, esté de alguna manera, como decimos nosotros, capao, ¿no? Capao, ¿por qué? Porque todos los proyectos de la catedral, un edificio fascinante no solo por su formalidad arquitectónica, sino por su historia, ¿no? Dura tanto que todos los latires estilísticos de la ciudad se van mezclando, ¿no? Sí. Incluso yo cuando explico la catedral, y lo hago con mucho gusto a mucha gente que me lo pide, nadie sabe que el color diferente de la fachada es por una especie de antis que Machuca proyectó para tapar lo feo de la arquitectura barroca de acero y posteriores, y de alguna manera hay cositas en la catedral que hay que enseñarlas bien, como esa magnífica crista, una obra casi de ingeniería, donde hay una catenaria inversa casi horizontal, fantásticamente hecha por acero, uno de los mejores arquitectos españoles de la transición, bueno, fundamentalmente barroco, pero que bueno, que estudia y bebe las fuentes de los primeros barrocos italianos, como Borromini y Guarino Guarini y toda esta gente. Bueno, un arquitecto fantástico, con una catedral que si se llega a hacer sería del estilo de la altura que tenía la catedral que tiene la catedral de Santiago, ¿no? O sea, una magnificencia bestial. Con el paso de los tiempos cambian eso. En todos los proyectos de la catedral de Cádiz había remate en forma de linterna, como correspondía a los proyectos barrocos de esa catedral. Posteriormente le llega el neoclásico y hay una transformación importante, le llega a la altura de los hombros casi de la iglesia para subir las torres, y hay proyectos que empiezan a cambiar con Gaspar Cayón, con Torcuato Cayón fundamentalmente, que es un arquitecto de la transición barroca a la neoclásica, y fundamentalmente con los posteriores neoclásicos, mandados ya por Madrid porque no les gustaba lo que estaban haciendo los gaditanos, ¿no? Incluso el pobre Acero se pelea con el obispo y lo echan fuera porque seguramente empiezan a influirle gente de alrededor. El peligro no está en el poder mismo, está en la gente de alrededor. Sí, los que lo sabemos que el peligro no está en el poder, y lo repito, está en la gente que está alrededor del poder. Los asesores. Eso lo podemos ver hoy en día, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Pues Acero lo echan porque dice que se va a caer la torre, que eso va a pesar mucho, que es muy alta, que los palafitos que tiene que sembrar de pilotaje en una de las laderas del canal Caleta Puerto, pues lógicamente no iba. Bueno, era un arquitecto fantástico que ahí queda lo hecho fantásticamente, no se ha vuelto a mover la catedral, ni la torre, ni nada de eso. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando de alguna manera empiezan los neoclásicos a venir, pues esa catedral cambia su configuración. Se termina muy tarde, ya no es el dinero de América, las crisis lógicamente llegan económicas, y la catedral de Cádiz la termina Daura a todo correr, como lo ha pasado a muchas iglesias neoclásicas, la de Chiclana misma, que hoy tengo una reunión con unos compañeros para ir preparando el bicentenario de la conmemoración de la apertura del templo el año que viene por San Juan, que es el patrono de Chiclana, o sea, de la iglesia, y de alguna manera esa iglesia se termina tarde y con poco dinero. Daura termina con un remate en forma de doble tronco de pirámide invertido,
de madera, cubierta de latón, con una cruz, ¿no? Posteriormente eso se cae y se le pone un tapón de piedra. Yo en la academia, que fui solicitado por la presidencia para hacer un informe sobre la viabilidad o no del proyecto de Juan Jiménez Mata, que era la catedral La Linterna, pues estuve a favor de ese proyecto. Yo creo que esa catedral... O sea, tú eras partidario de que totalmente, sí llevara la linterna, que en principio... Pero soy partidario porque el proyecto original de la iglesia tiene linterna. Y porque de alguna manera no es como dicen algunos compañeros, que yo con todo el respeto a los colegas, cada uno puede tener una opinión, pero es que es muy evidente ver el transcurso arquitectónico del remate de la Catedral de Cádiz. Y requiere una linterna porque requiere luz, requiere respiración, porque las iglesias se llenan de calor con las llamas y de alguna manera, ya son eléctricas, ya no son cuestiones de tea ni de vela, pero de un momento dado donde tiene que respirar y donde tiene que entrar la luz y derramarse por una bóveda que está esculpida para que se derrame la luz y haya contraste, así de claro. No para que tenga un tapón, ni siquiera para que tenga un óculo tipo Panteón, como algunos defienden, de que aquello a lo mejor está terminado como una bóveda termal al final, como el Panteón de Roma, ni mucho menos. Ya quisiéramos tener nosotros el Panteón de Roma aquí, ya quisiéramos. Pero es verdad que no hay que rematarla. ¿Y entonces qué ocurre? Pues cuando empieza el proyecto que viene de la Dirección General de Bienes Culturales... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando... Aproximadamente, 2000, yo calculo 1998, 99, ¿no? Entonces, se va a hacer ese remate, entra en litigio, como en esta ciudad siempre están en bronca, los mismos de siempre, con los mismos de siempre, la competencia municipal urbanística del ayuntamiento con la competencia patrimonial de la Junta. Competencia que es de ley, la de la Junta. Sin embargo, la competencia municipal es de normativa, es de rango inferior, es de normativa urbanística, no es de ley. Por tanto, se supone que prioritariamente quien decide ahí es la competencia por ley que tiene la Junta de Andalucía en competencias patrimoniales sobre los monumentos declarados, que la catedral lo es. ¿Y qué defiende el ayuntamiento entonces? El ayuntamiento decide que no se debe... ¿Qué defiende? Defienden que no se deba subir la altura sobre la altura existente de la bóveda. Que se deje... Y que por lo tanto no ha lugar ese proyecto. Cultura lo defiende, pero lo defiende mal. Las administraciones públicas tenemos que estar muy despiertos, los funcionarios también somos muy responsables de lo que está pasando en las administraciones públicas. Y cuanto más cargos se tengan, más responsable. Pues en el litigio que se forma porque hay un litigio, y lógicamente eso va al contencioso. Lógicamente cuando hay un litigio entre administración o de una administración va a un contencioso. Entonces al final se decide que al lugar lo que dice el ayuntamiento, porque el recurso de la Junta de Andalucía viene tarde y con defectos de forma y se queda separado, y la sentencia es que vuelva todo a su sitio anterior. O sea, que se le vuelva a poner el taponcito con el arcángel, con la crucecita. Bueno, ese litigio quedó ahí. Sí. Y no se ha vuelto a mover. Entonces, los que pensamos que debe haber linterna, debería recuperarse ese proyecto de linterna que estaba hecho y que tiene el arquitecto de la catedral, el arquitecto mayor de la catedral, puede terminarlo perfectamente porque está así. Los que creen que deben hacerse el tapón que va antes, le da la razón la propia... Yo creo que aquí hay una especie de laudo incómodo por la cual más vale no tocarlo, como pasa mucho en esta ciudad. Y creo que esta ciudad no se merece ni ese remate de catedral, que no es un remate, y por tanto es un templo que está hecho polvo, y por otro lado también no se merece que esté iluminada la catedral como está iluminada, Rafael. Yo no he visto un edificio peor iluminado, con la importancia que tiene, que en la catedral. Un día es verde, otro día azul, un día una torre, otro día una torre. ¿Y el tema de la cúpula anaranjada? Bueno, esa cúpula se decidió por Daura que fuera cubierta por temas de impermeabilización también, en una azulejería de color amarillo, muy oriental. No se da en las catedrales normales. Se da, por ejemplo, en San Marcos. Pero es que Cádiz tiene mucha ascendencia oriental. El balneario de La Palma, está claro que son temas que vienen del Mediterráneo y son temas que vienen más bien... Vamos, yo siempre digo que casi la otra Estambul del Mediterráneo. Esta ciudad es fantástica y hereda muchas corrientes estilísticas y muchos temas orientales. ¿Qué ocurre? Hombre, yo creo que debe haber una garantía sobre ese material. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha ido de Se ha craquelado, o sea, el azulejo amarillo, el esmalte se ha craquelado, se ha perdido. Igual que el bizcocho está aguantando, porque según escuché en la última conferencia del arquitecto, resulta no hay humedades, pero se ha craquelado el color y esa catedral se dijo amarilla por aquello del énfasis en el oro de América, que lo había apagado, esa historia. Bueno, leyenda, ¿sabes que no? Fue una decisión de Daura el rematarlo, lo mismo que todo cuatro más humedad. Ese amarillo recuerda a San Marcos de Venecia, recuerda muchas cúpulas, pero más bien oriental también, orientales, la parte incluso islámicas, si quieres islámica también. Islámica, no tan cristiana, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de alguna manera hay que pedir daño y perjuicio a quien sea, o al constructor, o al ceramista, o al que fabricó el horno de cerámica, o lo que sea. Una catedral de Cádiz tampoco se merece que en un periodo de tiempo que puede estar en 10-12 años
cuando es una obra que debe permanecer cuanto menos lo que diga la ley, que son 50 años, ¿no? Claro. Todo se deteriora y ahí está lógicamente muy combatida por los aerosoles marinos y toda esa historia, pero no hay derecho a que eso, y no pasa nada. Y ahora mismo tenemos la catedral, que se ha recubierto en el tiempo que hizo la misma obra el arquitecto que hemos nombrado, con caliza blanca, que cambió la imagen de la catedral, y de alguna manera eso hay que restaurarlo. ¿Tenemos alguna asociación que está peleando por eso? Bueno, luego quiero hablar, quiero hablar de asociaciones que surgen a raíz del tema de aduana, etcétera. Yo te digo una cosa, nosotros, José Ramón Pérez Díaz Lersi, mucha gente, y yo, como en el tema de la aduana, hay mucha gente detrás nuestra, a lo mejor nosotros ponemos la cara vanidosamente, pero bueno, hay mucha gente detrás de eso, hay cosas en esta ciudad, en el patrimonio, que no hay que dejar pasar. Pero es que el primero que tenía que fajarse en este tema son los directamente responsables de la obra. Claro, efectivamente. Bueno, tema Teatro Romano. Situación de momento yo veo que está cerrado, ¿no? Ahora mismo. Sí, la verdad es que ahí hemos tenido mala suerte, porque tener en el bicentenario de la Constitución de 1812 cerrado el único casi magnífico resto arqueológico de Cádiz, de la Gades Imperial, eso es una pena, es una pena. Yo creo que han querido tirar muy alto, quieren micropilotar la parte del barrio del Pópulo, del caserío, para de alguna manera seguir excavando hacia abajo. Bueno, lógicamente ha venido la crisis, las empresas quiebran, hay problemas, pero hombre, que ese Teatro Romano en este año, al menos en alguna parte, un balcón, una zona restringida, un vomitorio, una bóveda, lo que tú quieras, se pudiera haber previsto, porque además se terminó con mucho dinero lo que era el espacio de interpretación de entrar, incluso con unas aberturas para ver dónde estaba la orquesta abajo y eso. Bueno, eso se podía haber abierto. ¿Qué quieres llegar hasta la bóveda hasta un sitio? Pues llega hasta un sitio. ¿Qué quieres llevar con el campo al sur de nuevo, como antiguamente se entraba, y un balconcito para que la gente vea la potencia de ese edificio, ¿no? Ahora, cerrar local y canto me parece... Aquí no hay litigio político, aquí hay más bien... No, aquí dejadez por parte de la Junta de Andalucía. Exactamente. Porque me consta de que posiblemente algunas delegadas últimas que hemos tenido, porque hemos tenido delegadas últimamente en Cultura, posiblemente han hecho lo que han podido, Y yo le auguro a mi queridísima Cristina Saucedo, hija de Sebastián, que intente hacer lo mejor posible, porque se puede gastar dinero en esto rápidamente, y si no hay que micropilotar, porque no hay dinero para eso, que abra el Teatro Romano lo más que pueda inmediatamente al público, porque es una atracción, esto es Gades, y Gades tiene que enseñar lo suyo, porque los demás restos arqueológicos, General Ricardo, la factoría de Salazón, esas cosas... Están cerradas. Por ejemplo, la Casa del Obispo, también cerrada, ¿no? Bueno, y ahora ha tenido problemas de humedades, etcétera, ¿no? O estamos hablando de entre catedrales, la Casa del Obispo, todo eso, todo ese conjunto... Es que, en fin, me estás tocando temas que a lo mejor me echan mañana de la ciudad, pero es verdad que no hay derecho a que una cosa que nace a favor de algo que es proteger los restos arqueológicos, de los más fundamentales también que tenemos en la ciudad, como es esa tumba del rey fenicio, como son los restos del Asclepium, o sea, todo ese mundo griego-romano, donde el teatro participa de una serie de ritos, de enterramientos diurnos, esa historia preciosa, que además se ve en Siracusa y se ve en Taormina, se ve en muchos sitios. Eso se pretendía protegerlo. Hombre, el proyecto de Entre Catedrales nace fundamentalmente para proteger los restos, no para echarle el agua encima, que es lo que ha hecho, con todo mi respeto, a Alberto Campo. Un magnífico objeto, que ha costado muchísimo dinero, cerca de 3 millones de euros, en un tiempo donde se debió haber dirigido el dinero a otro lado, ahora tendríamos ese dinero para hacer esas cosas, y donde no se le ha hecho caso a algo que se necesita en esta ciudad ya, que se llama los empresarios privados. Los empresarios privados tienen que retomar esta ciudad como sea. La administración pública se ha visto claramente ineficiente, con todo mi respeto, porque también se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, pero ineficiente para la creación de empleo. El empleo únicamente va a venir porque ya los funcionarios somos los que somos y seguramente seamos muchos menos dentro de nada. Bueno, además, los funcionarios vivimos de la riqueza privada. Vamos, pero que ya este mundo del funcionariado se va a ir recortando por todos lados. Sí. Porque es la tendencia y porque hay que ser muchísimo más rentable al pecunio público, que cada vez es más débil, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque de alguna manera deberían de haber exigido o dar facilidades a Germán Gavarino. Vamos a darle un nombre, porque aquí hay gente invirtiendo en esta ciudad y a esta señora hay que ponerle puentes de plata para que vengan, no para que se vayan. Entonces, el pobre Germán se le han inundado toda la inversión que tenía, eran unos restos... Estamos hablando de una la Casa del Obispo, sí, la Casa del Obispo. De una empresa privada se llama, que le hace una se llama, bueno, yo creo que no hay que hacer mala propaganda de estas cosas, ¿no? A la vista, Monumentos a la Vista, es un señor que está invirtiendo en esta ciudad, ha invertido en Chiclana, ha invertido en otros lados, y ahora está haciendo lo de las termas, la Casa de las Termas, que lo tendremos en breve. Bueno, pues él se encarga de eso, pero empieza chapó a este señor. ¿Qué ocurre? Que lógicamente cuando un privado vende los temas arqueológicos, pues lógicamente, posiblemente un mal acuerdo con el obispado,
un malentendimiento con el ayuntamiento hace que todo el mundo dispare contra quien no tiene que disparar. Claro. Sino que todo lo contrario. Y entonces le echan la responsabilidad a él. ¿Y qué ocurre? Pues se están perdiendo restos arqueológicos donde posiblemente debería haber mediado ya cultura desde hace tiempo. ¿Y eso que está parado porque hay litigio? No, se ha vuelto a entrar, él lo ha recuperado, pero entra la humedad, porque es que entre catedrales no es capaz de sellar el ámbito trasero del muro que penetra y que cae encima de la casa del obispo. Entonces, si alguien quiere comprobarlo, puede ir y verá la maleza, las latas de cerveza y la cantidad de inmundicia que hay en el encuentro entre la casa del obispo, diríamos, del obispado, donde están la casa propiedad del obispado, y lo que es el palio o la plaza elevada, que tampoco era necesario tener una plaza elevada porque para ver el mar está el Campo del Sur. Yo hubiera ideado, con mi amigo Juan Antonio Fierro, que quiero también mucho, un balcón saliendo del Campo del Sur hacia adelante, que no tapar y hacer una plaza elevada, porque ahí el mar puede ser muy sugestivo, lo que tú quieras, pero esa plaza era un ámbito entre dos catedrales para haberla hecho mucho más liviana. O al menos tapar los restos de una manera para tapar los restos, no para la vanidad de los técnicos. ¿Y tiene difícil solución desde el punto de vista financiero, etcétera, el sellar esto? No, yo creo que es que se ha acabado el dinero y se ha hecho la obra del arquitecto, pero lo importante que era no romper los restos, porque las cimentaciones de entre catedrales ha roto los restos, con sus micropilotes, con sus bielas y todos sus unchos, ha roto parte de los restos arqueológicos. Y eso es lo que teníamos que ver, no la plaza. Claro. Y no lo vemos. Tú no entras a los restos arqueológicos todavía debajo de entre catedrales. Y ahora, lógicamente, pues Germán ha puesto de nuevo en marcha el tema de la casa del obispo y da gusto ver aquello, porque además tiene una interpretación pedagógica, ese romano y ese fenicio peleándose, eso es fantástico. Está muy bien. El carnaval pedagógicamente histórico. Sí. Está muy bien. Bueno, seguimos lo que es un paseo que está resultando un poquito triste, ¿no? Porque, en el sentido de que... Podemos hablar que hay cosas que se han hecho también bien, ¿eh? Sí, efectivamente. Eso si quiere lo tocamos también. Pero yo sigo con... Tenemos que denunciar las cosas, ¿no? Que nos parecen que no están bien, ¿no? Por ejemplo, lo del columbario de la calle Ricardo o la pileta de Salazar. Hombre, no estoy convencido y no he hecho mis pesquisas últimamente, pero me consta que el general Ricardo se estaba dedicando exclusivamente a visitas concertadas con colegios y abrirlo muy especialmente, ¿no? Es un resto que debería tener una apertura al público continua. Yo me acuerdo porque eso lo restauró José Ignacio Fernández Pujol, en tiempo mío de coordinador de cultura, y se hizo una restauración fantástica. Sí. Y además se ven las cistas y se ven los columbarios fantásticamente. Y creo que eso no se visita. Lo mismo que se hizo una inversión importante en las piletas de Salazón del Cine Andalucía, una obra fantástica de Paco Reina, y creo que tampoco está a la apertura diaria. Yo entiendo que lógicamente la mano de obra es complicada, pero ¿dónde va a buscar el empleo esta ciudad que no sea en los yacimientos arqueológicos y en el turismo? Eso está para pagar a ese personal. Luego abrámoslo y démosle facilidades. A la señora que viene en barco hay que darle un tríptico con todos los restos arqueológicos de hace 2000 años, que aquí viene un americano y dice, hace 2000 años, y paga lo que tenga que pagar, porque si para entrar hay que pagar, se debe pagar. Yo estoy de acuerdo con pagar. Yo no puedo pagar 200 euros, pero 5 euros los pone cualquiera. Y cuando tú vas al extranjero, cualquier cosa que quieras ver, hay pago. Y yo lo pago, encantado de verlo y que se me muestre, ¿no? Hace poco veía yo en la prensa un anuncio de museificación, no sé si lo habré dicho bien, del yacimiento del Cómico. ¿Cómo está la situación? Hombre, interesantísimo. Sí. Parece ser, según los datos arqueológicos, que ahí tenemos debajo de las 3 o 4 dunas fósiles, en la zona más alta de la ciudad, los restos auténticos de lo que pudiera haber sido una ciudad de fenicias primigenias, ¿no? Con restos además de magníficos restos de tipo, de ajuares y eso que han aparecido también, ¿no? Junto con otras cosas que van apareciendo día a día, porque esta ciudad te sorprende. Es una potencia arqueológica de primer día. Lo que ha aparecido en el solar de Radio Juventud, lo que era el antiguo gobierno civil. El gobierno civil. Es una maravilla que hay que exponerlo ya, porque es que eso es una maravilla más, porque son paralelos a cosas que ya se han encontrado y están en el Museo de Cádiz, ¿no? Bueno, pues lo del Cómico hay que ponerlo en valor cuanto antes, y además se ha hecho una obra importante, aunque el teatro lógicamente tenga sus pequeñas historias. Yo creo que además el teatro podría convertirse en una aula pedagógica de los propios yacimientos, cuando no tiene por qué estar Tianorica o no puede estar Títere o lo que sea, ¿no? Y yo creo que una cosa está encima de la otra. Si tú vendes ese valor añadido y tú proyectas una película del Cádiz antiguo y tú a los chavales los llevas, los vas a luego ver lo que hay, es importante. Los restos arqueológicos del Cómico son de un valor extraordinario. Bueno, y yo te digo, estoy más alejado de la movida arqueológica de la ciudad, pero lo que me comentan mis compañeros arqueológicos es que es de un valor impresionante, porque son de los primeros restos de verdad fenicios, con sus estucos, sus bases de casa y su historia de verdad. Porque aquí en Cádiz la historia se hace todos los días.
Copiarse es muy fácil, tú sabes, Claro. los historiadores. Pero descubrir las cosas, investigarlas y dar sus razones, eso todos los días están apareciendo. Por eso hay que darle valor y ponerlo, lógicamente, en el que paga eso, que es el público. José María, antes de pasar a otra cuestión, ¿no? O sea, que también íbamos a hablar... Por eso es una buena acción del ayuntamiento, o sea, Sí. me refiero, hay cosas que se hacen bien Sí, sí. y ya están estudiando Eso es lo que el te iba a tema. preguntar. Que yo comprendo que ¿estamos eso vale haciendo cosas bien? Hombre, por supuesto, vale 1,5 millones. Hombre, cualquier historia hubiera arrasado con esos restos. Yo cuando estuve en cultura era complicado, incluso con los que mandaban, mantener una pileta entera o no, romperla porque había un garaje de alguien Claro, que claro, decía que claro. no. Eso es muy Son complicado. decisiones muy complicadas. Y gracias a Con Dios muchos intereses por medio. articulamos un PGO de Cádiz donde las TAU y las compensaciones urbanísticas permitieron mantener restos arqueológicos vía normativa urbanística, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que el ayuntamiento lo está haciendo muy bien ese tema. Lo que me preocupa siempre es que el ayuntamiento tenga un conato de fricción con los competentes de cultura, ¿no? Que es la Consejería de Cultura, es mutuo, que ¿no? deberían de ayudarse mucho más. Cultura, Es mutuo pero que Cultura debía dar dinero para eso, pero ya. Cultura debía dar dinero para eso. Bueno, pues nos vemos que Cultura recorta lo que hace el ayuntamiento recorta lo que hace María, me Cultura. avisan que nos quedan 5 minutos, nada, se nos va el tiempo. Que posiblemente me Entonces, enrollo a mí me ha gustado mucho que han surgido en los últimos tiempos asociaciones preocupadas por el patrimonio. Yo tengo aquí anotado el Cádiz Ilustrado, me parece, Cádiz también Ilustrado. los amigos del convento de Santa María. Santa María, no sé si hay algo lo de la más, Plaza de la Rosa de los Vientos. la Rosa de los muchas cosas. Vientos. Yo- ¿De la catedral hay algo también? Hay amigos de la catedral, Hay también también, de la lo ves en catedral. Facebook, entra en Facebook y eso. Todo eso nace después de lo de las aduanas. Hombre, sería una vanidad decirlo, Sí. pero está claro que Algo hay. el impulso de Sí. 3.500 firmas, Sí. porque todo el mundo habla de Moncho y habla de Esteban. No, ahí hay 3.500 firmas, hay mucha gente defendiendo lo de la aduana porque era un gasto estúpido, aparte de que yo defiendo ese edificio, Bueno, porque creo que es una herencia. no, vamos a emplear estos Bueno, 5 minutos en eso. en todo caso. ¿Por qué no nos hace una historia breve de lo que pasó? O, bueno, si te Es que parece la, que la- ya esto la aduana es un programa. La aduana es un programa entero. Y además es una cosa que ya está, con todo mi Sí, respeto, ya eso está ganada. claro, Eso está claro, ganado. claro, Pueden vale. venir otras políticas, Vale, puede venir lo que vale. sea, pero eso está ganado. Vale. Y el que quiera montar una asociación para derribarla, pues está que en lo su haga. derecho de hacerlo. Vale. Y lo Entonces, repetiremos. si quiere, hablamos de otra Lo de las cosa. asociaciones, te digo una cosa. El impulso civil que Sí. supuso la aduana contra todas las mareas de medios de comunicación, de instituciones, donde no crea que fue fácil que Cultura pudiera pedir un informe a técnicos de Madrid que dijeron, lo siento, pero eso vale, en vez de haber esperado un informe que esperaban que eso no valiera. Porque no se fiaban de las influencias que pudiéramos tener algunos que estuviéramos en la casa con los técnicos de Cultura. Así de claro lo digo. Y se buscó un informe exterior. Y el informe exterior le dio pie a Cultura para declararlo bienes integrantes del patrimonio, que es una nueva figura de la ley del 2007, ¿no? De patrimonio andaluz. Bueno, eso no lo ha encajado nadie. Vale, vale. Ni el Colegio de Arquitectos. Ni un solo arquitecto ha defendido este tema, nada más que José María Esteban. Qué raro, tú. Sí. Ujú. Sí, vamos. ¿Puede ser que yo esté equivocado? Vale. O sea, Pues me fíjate tú, está ahí la aduana. Mm. El tiempo quita ir la razón. El patrimonio lo hacen las sociedades a lo largo del tiempo. Si la ciudad de Cádiz quiere que la aduana permanezca de pie, independientemente de que lo hayamos defendido en este siglo, dentro de 2 o 3 siglos, si la quieren tirar, la tirarán. A mí me pregunta, ¿hacer la aduana en el año 53? Y hubiera dicho que no, seguro. Yo hubiera dicho que no. Pero ahora mismo la ciudad es la ciudad. Hay edificios históricos que fastidian mucho más el urbanismo de Cádiz, como puede ser ese Palacio de Congreso, que estrangula la bajada de la cuesta y que está al revés a la ciudad y que no se abre y que costó mucho trabajo abrirlo como Palacio de Congreso con la apertura en el cercado perimetral. Y hay cosas que a lo mejor no tiran, como puede ser el banco, o el edificio de altura o el anteojo antiguo. Esas cosas a lo mejor molestan mucho más que la aduana, ¿no? Dirijamos los tiros hacia esa zona. No lo dirige nadie, ¿no? Bueno, pues ustedes que tanto protestan por la aduana, dedíquense a protestar y a involucrarse realmente por esta ciudad y den la cara. Den la cara por esta ciudad porque lo hemos intentado someramente, sin jactancia, pero claramente involucrados en esos temas, algunas personas de Cádiz. El Colegio de Arquitectos está por ver que haya defendido, bueno, lo del náutico te lo recuerdo, Rafael. Sí. El náutico, después de que sale un artículo de José María Esteban diciendo que no estaba claro el pliego de condiciones del derribo del náutico, Sí, al estamos día hablando de la siguiente... escuela de náutica. Escuela de náutica. Que a mí, Perdón, náutico. a mí me coge también, a mí me duele porque estaba ahí. El muchísimos Instituto años. Náutico, o sea, Sí. pesquero. ¿Qué ocurre? Lo que era la antigua náutica. La antigua náutica. Pues eso lo defendí yo en un artículo y al día siguiente salió un arquitecto diciendo que me preocupe de mis temas profesionales. Cuando el Colegio de Arquitectos había firmado ya ese pliego, para que se derribara el instituto. Y tuvo que cambiar la marcha.
cuando empezamos a tirar de la manta. Por cierto, ahí está y ahí se quedará un montón de tiempo parado, seguro, vamos, seguro. Es un edificio en precario, porque otra de las cosas que le pasa a esta ciudad es que el patrimonio arquitectónico, no el antiguo, sino el moderno, también está en peligro porque la especulación, sea de quien sea, la especulación no tiene apellido ni nombre. Que en muchos casos de la propia administración. Genera ofertas y desofertas que mantienen... Que en muchos casos de la propia administración. Muchos derribos. Muchos derribos. José María, te agradezco un montón que hayas venido y he disfrutado, yo creo que habrán disfrutado. Yo espero que hayan disfrutado todo y, lógicamente, es mi opinión. Claro. Todo el mundo tiene su opinión. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Encantado. Bueno, y a ustedes, pues les espero en el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes.